GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, reglamento de la nueva ley antilavado, con la participación especial de la contador público Mónica Isela Galindo Cosme. Es egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Obtuvo la maestría en Política Fiscal por la Academia Mexicana de Investigación Fiscal, AC. Diplomado en Docencia por la Universidad Latina. Es certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Socio de Hernández Galindo, Consultores Fiscales, SC. Ha sido profesora en materias contables y fiscales en la Universidad Latina desde 1994 hasta el año 2000. Profesora en materia fiscal en el Instituto Universitario Londres desde 1994 hasta 1996. Tiene diversas publicaciones como el estudio práctico de la nueva ley del Seguro Social. En la conducción del contador público Víctor Hugo Castañeda, los dejamos con nuestra invitada, Mónica Isela Galindo Cosme. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Los Mejores Fiscalistas de México. Y bueno, donde ya escucharon, tenemos el día de hoy toda una autoridad en la materia. Nos da mucho gusto. Moni, bienvenida. Gracias. Al contrario, Moni, el gusto es nuestro. Bienvenida a tu casa. Y bueno, hoy ya por ahí tenemos un tema muy actual, como lo es la ley antilavado de dinero y desde luego su reglamento de reciente publicación. Moni, me gustaría que entráramos ya en tema sobre esto. El tema, como ya lo platicamos, aunque no está limitado en sí lo que es el reglamento, sino la temática en general que concierne tanto la ley como su propio reglamento. Y sobre esto, Moni, no sé si quisieras que hiciéramos alguna introducción al respecto. Yo tengo aquí algunas preguntas que me gustaría que fuéramos en el transcurso de estos siguientes minutos platicando. No sé si quisieras hacer alguna introducción o te dejamos aquí la primera pregunta, ¿qué es el lavado de dinero y en dónde está definido? Nuevamente, Moni, bienvenida y adelante. Muchas gracias. El delito de lavado de dinero está contemplado en el Código Penal Federal, en su artículo 400 bis, y concretamente señala este artículo que consiste este delito en adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar en garantía, invertir, transportar o transferir dentro del territorio nacional o del territorio hacia el extranjero recursos, derechos o bienes con conocimiento de que proceden o representan el producto de la actividad ilícita. Okay. Entonces, así lo define el código. Nosotros lo conocemos como lavado de dinero. A nivel internacional es conocido como blanqueo de capitales. Y ya lo tenemos en nuestro código penal establecido como un delito. Ya veremos más adelante cuáles son las sanciones. Sin embargo, cabe mencionar que este delito fue establecido como parte de las obligaciones o de los compromisos internacionales que tiene México a nivel internacional. ¿Qué significa esto? Que México, al pertenecer a distintos organismos, como la Convención de Palermo, se ha comprometido a luchar contra este delito. Y podemos pensar en un ejemplo. Muchos de nosotros conocemos o llegamos a oír aquel caso de el chino que copela su cuello y de Chen Li-jeong. Sí, exacto. Él, su delito fue haber sido descubierto en posesión de efectivo. Sin embargo, podemos preguntarnos, ¿es un delito que mi abuelita haya acumulado una serie de dinero de sus ahorros o de sus rentas, o que se los haya dado o heredado a la familia a lo largo del tiempo y los tenga almacenados y luego me los obsequió?
me los donó, ¿eso es un delito, sí o no? Entonces, si nosotros nos vamos a la esencia de este artículo 400 bis, dice que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, mi abuelita tuvo que haber hecho alguna actividad ilícita para que estos recursos sean de esa procedencia. Sin embargo, hay muchas dudas al respecto. Claro. ¿Cómo me van a demostrar Sí, así es. que es o no es? De procedencia. Sin embargo, el delito concretamente así está definido en el código. Ahora, otra circunstancia que señala este Código Penal dice que si se usaron los recursos o los activos con el propósito de ocultar o pretender ocultar su origen, también se está en el... Muy bien, muy bien. La Comisión de Justicia en San Lázaro destacó que con la ley antilavado, México cumple con los tratados internacionales para evitar el lavado de dinero. La ley otorga al Estado capacidad para detectar, bloquear e investigar la procedencia del dinero que blanquean las bandas del narcotráfico y del crimen organizado. Muy bien, entonces aquí estamos de alguna forma agrandando un poco más entonces la hipótesis sobre cuándo se tipificaría una actividad o una procedencia ilícita del recurso. A muchos no les gusta, Moni, la ley, a muchos no les gustó, a otros tantos no la conocen, y ya tenemos, si bien es cierto, el reglamento, claro, y las reglas de carácter general, como bien comentabas, producto precisamente de una presión que a nivel internacional se ejerce en nuestro país y que de alguna forma lo que se busca es regularizar o regular precisamente algunos tipos de actividades, que la crítica aquí más bien está orientada a que, bueno, ya parece que los que realmente la hacen van a estar brindando toda esa información. Pero sobre esto, Moni, tú hablabas aquí precisamente de producto de un delito. Y aquí tenemos cómo podría entenderse que es un producto de un delito. Sí, aquí en el ejemplo que mencionábamos de mi abuelo. Exacto. Si esos derechos o esos bienes de cualquier naturaleza, derivado de esa posesión, existen indicios fundados o una certeza de que provienen directa o indirectamente o representan ganancias derivadas de la comisión de un delito, y aquí lo importante, y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Aquí es donde nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, debemos enfocar nuestra atención. ¿Por qué? Porque si Shen Llegón no pudo acreditar la legítima procedencia de esos recursos, entonces sí estaba en un delito. ¿Cómo puedo acreditar que aquel regalo de mi familiar, puede ser mi abuela o mi madre, son de procedencia lícita? Pues si yo demuestro, es que se lo heredó su abuelo y el abuelo se lo heredó a mi abuela y la abuela a mí, entonces debe haber un documento donde yo estoy probando la legal o legítima procedencia de sus recursos. Pero si no lo hay, entonces sí estoy en problema. Y aquí entonces recurrimos a la situación que se ha dado siempre en cuanto a la forma de demostrarlo, ¿no, Moni? Porque entonces generalmente si hablamos en el caso específico de eso, que sí se da y se sigue dando todavía mucho, ¿sí? Sobre todo ahora con la ley del IDE, que dices, ya ves, tenía razón, dice la abuelita, es más seguro debajo del colchón, ¿no? Entonces, se maneja así y se sigue pasando la posesión de generación en generación y se va incrementando inclusive hasta el importe o el monto de lo que se va heredando. ¿Hasta dónde pudiera ser entonces, Moni, complicado o cómo ves tú esta situación como para demostrar en el caso específico ese que efectivamente es una procedencia ilícita, si regularmente no se da este tipo de herencias a través de algún documento o algún notario público? Fíjate que lo ideal es justamente llevar a cabo las operaciones ante fedatario público. Si estoy hablando, por ejemplo, del caso de un bien inmueble, necesariamente se llevó a cabo a través de un fedatario público la operación.
pero a veces pensamos que por el hecho de ser dinero o un tesoro, si hablamos de tesoros, podemos hablar de metales preciosos, que es aquella olla de los cuentos, ¿verdad? Al final del arcoíris, monedas de oro. Ese tesoro lo encontró mis antepasados, entonces me lo cedieron, pero yo, como los he ido utilizando paulatinamente, he ido sacando de uno en uno esos centenarios o cualquier otra moneda de esta naturaleza. Entonces, aparentemente no tengo ningún delito, aparentemente me lo regaló mi abuelita. Sin embargo, es aquí donde la ley antilavado, que ahorita vamos a hablar del nombre correcto de esta ley, es donde interviene para obligar a determinadas personas o determinadas entidades o empresas a reportar operaciones como premios, más adelante lo vamos a ver, rifas, premios, a los notarios públicos que llevan a cabo algunas operaciones, el blindaje de vehículos, compra y venta de vehículos nuevos o usados. A todos ellos la ley les da obligaciones de reportar operaciones dependiendo del monto, casas de bolsa, casas de cambio, el sistema financiero en general. De modo que, aunque yo pretenda eludir esas operaciones, al ser objeto de la ley, van a ser controladas y en su caso reportadas. Incluso yo que estoy haciendo esas operaciones, como el canjear los centenarios que me dejaron esos antepasados, cuando yo realice esas operaciones me van a requerir necesariamente mi identificación, me van a requerir datos relativos a mi persona para poder reportar. La Secretaría de Hacienda podrá regular la entrada de moneda, tanto nacional como extranjera, al sistema bancario mexicano. De esta manera, se evitará y controlará los grandes volúmenes de efectivo que existen en el blanqueo. Que ahí es, Moni, a donde a muchos no les agrada, porque inclusive se dice, bueno, vamos a cooperar con el país para prevenir y de alguna forma disminuir este tipo de operaciones de lavado de dinero. Como bien decías, que así es como las conocemos en el país. Pero en ese intento, la legislación, en ese intento la ley nos marca la obligación de, cuando hace ciertas operaciones, pues proporcionar cierta información, y en este caso hablas, en el menos de los casos, tu identificación. Pero inclusive se habla, si es el caso de una enajenación de un bien inmueble, inclusive del domicilio, quién la va a habitar, etcétera, que ya tendrás, que ya tendrás oportunidad de comentárnoslo más adelante. Pero aquí hablábamos, Bonnie, de un delito. Inclusive aquí en la parte que nos definías, nos comentabas que hay ocasiones en las que se puede tipificar como procedencia ilícita y estamos hablando de un delito. Y cuando se justifica la procedencia de esa, lo cual también en nuestro país, en términos generales, tampoco es muy aceptable, porque muchos dicen, aquí se presume la inocencia, no es al contrario, ¿no? Si partimos de esa premisa constitucional, se presume la inocencia. Sin embargo, estamos hablando que demuestras tú la procedencia ilícita de esos recursos y ya no estás en recursos ilícitos o en lavado de dinero. Pero, ¿cuál sería, Muni, la consecuencia penal en esos casos específicos de no poder demostrar la procedencia legítima de esos recursos? Fíjate que la consecuencia, dado que se trata de un delito grave, hablamos siempre que las consecuencias en este sentido pueden ser corporales. ¿Y qué significa esto? Que se va a penalizar con una pena entre 5 y 15 años de prisión y con una multa, en su caso, de 1,000 a 5,000 días de multa de salario, veces de salario mínimo del Distrito Federal a quienes incurran en este delito. De modo que, si la pena máxima es de 5 años, es bastante grave. ¿Quién de nosotros o de nuestros amigos está dispuesto a pasar un día? Ninguno. Bajo las... Claro, ninguno, ¿verdad?
Entonces, aquí también es importante que señalemos que hay funcionarios de las instituciones del sistema financiero, llámese bancos, afores, casas de bolsa, casas de cambio, que esos funcionarios van a sancionarse con las mismas penas en cuanto a la comisión de este delito. Igual estamos hablando entonces hasta de 5 años y 5,000 salarios mínimos del DF de multa. Así es. Y si son servidores públicos, van a tener una agravante aumentada la pena en la mitad. 7 años y medio de pena corporal más. Exacto. Nada más sí está complicada por ahí entonces, ¿no? La situación, 5 años de cárcel y más de 323,000 pesos de multa, realmente está complicado, ¿no? Pero para esto se requiere que denuncie la Secretaría de Hacienda. Fíjate que se requiere cuando han sido utilizados los servicios de una institución financiera, se requiere la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, solo en estos casos. De otra manera, en el momento en que se encuentre flagrante el individuo realizando la actividad, no es necesario que haya una denuncia. En ese instante se procede a la averiguación y, en su caso, la incautación de bienes, que eso es lo grave. Aquí nosotros vamos a ver más adelante dónde encajamos sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos a cabo operaciones, desde la más simple hasta la más compleja. La más simple, salgo del metro y observo en la mañana temprano cuando voy a trabajar que hay una persona vendiendo tamales y atole, y voy y le compro. Igualmente salgo y abordo un taxi para llegar a mi destino y le pago a ese taxista también con efectivo. Llego ya a ese lugar donde es mi destino, que es mi trabajo, y en mi trabajo me dicen, vas a salir de viaje y te damos viáticos para que pagues. Entonces, los viáticos voy a pagar la transportación del taxi, el autobús o el vuelo, y los consumos, en su caso, que se lleven a cabo de alimentación o cualquier otro. Yo voy a estar pagando por esos recursos, por esos servicios o por esos bienes. ¿Con quién tuve transacciones económicas? Pues desde con la tamalera hasta los derivados de mi trabajo, y les pagué a ellos. Ahí la pregunta es, ¿ellos están pagando impuestos o no están pagando impuestos? Y los amigos podrán preguntarse, ¿eso qué tiene que ver con el tema que estamos viendo ahora? Muy bien. Pues mucho, y justamente ahí es donde comienza el peligro para la gente común. Porque cuando hablamos de lavado de dinero, nuestra imaginación nos lleva a temas como la delincuencia organizada, secuestro, cobro de piso, la trata de personas. Claro, sí, cierto. El contrabando, el narcotráfico, y todos pensamos que eso es lavado de dinero o tiene que ver con lavado de dinero, y jamás pensamos que nosotros podemos incurrir en el delito, y pensamos que estamos libres de pecado. No obstante, y si gustas, pensamos o hablamos de defraudación fiscal. Claro. Y el artículo 8 del Código Fiscal de la Federación señala que cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se presumirá cometido el delito de defraudación fiscal. Es correcto, y como bien lo comentabas, Moni, o sea, no estamos, porque sí en automático, cuando hablamos de lavado de dinero, en automático nuestra mente vuela hacia los secuestros, hacia los grandes operaciones que se llegan a hacer con esto. Pero como bien lo acabas de ejemplificar, es parte del día a día. Y si tomamos en cuenta el concepto que nos acabas de dar, no sé si serías tan amable de repetirlo. Claro que sí. Es el artículo 108 y señala que cuando existan ingresos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
se presumirá cometido el delito de defraudación fiscal. Entonces tenemos por un lado el delito de defraudación fiscal y acompañado como consecuencia el uso de recursos de procedencia ilícita. Entonces, si lavado de dinero es el uso de recursos de procedencia ilícita, cometemos el delito de lavado, pero además, conjuntamente o implícitamente, cometemos el delito de defraudación fiscal, de modo que tenemos dos delitos por un mismo acto o por un mismo hecho, y en ambos casos son corporales las sanciones o las penas. Entonces decimos que si eran 5 años por acá y 323,000 de multa, más lo que se acumule de este lado de defraudación fiscal. Así es. Entonces, si yo hablo de defraudación fiscal y los recursos, vamos a pensar en esa venta de comercio informal. Sí. ¿Es ilícito o es lícito? Y dice el Código de Comercio, podemos realizar cualquier actividad siempre y cuando sea lícita. Ahora, ¿cuándo se le quita lo lícito a vender tamales? ¿Cuándo se le quita lo lícito a comprar o vender algún producto, cualquiera que sea? O incluso prestar un servicio. Yo, contador, que estoy prestando un servicio, ¿cuándo voy a convertir esos ingresos, sin darme cuenta, en ilícitos? En el momento en que no estoy pagando también impuestos. Fíjate. Me pregunto, ¿esa persona que está vendiendo los tamales o cualquier otro producto tiene RFC, sí o no? Lo más probable es que no tenga, ¿verdad? ¿Está manejando efectivo, sí o no? Está manejando. ¿Y qué compra con ese efectivo? Seguramente vamos a pensar que sea verdaderamente una persona que es emprendedora y comercializa los productos, no en un trabajador, sino en esa persona. Ya ahorita después hablaremos del trabajador. Muy bien. Pero esa persona que compra y vende tiene recursos que, si la autoridad llega y le determina que está en lavado de dinero porque esos recursos no tienen un origen o un origen lícito, entonces ya cayó en el delito. ¿Cómo demuestra que no es un delito? Soy un contribuyente menor o un pequeño contribuyente, ya no existen los menores, son pequeños contribuyentes, y aquí está mi alta y aquí están mis pagos que se hacen periódicamente de manera fija. Entonces, los recursos que tengo en este momento que me están deteniendo son lícitos. Ahí está la prueba. Caso contrario, no tengo RFC, no he hecho los pagos, entonces son recursos de procedencia ilícita. O demuestra lo contrario. Claro, efectivamente. ¿Nos van a quitar a los tamaleros, Moni? Mira, yo creo fuerte, que aquí ¿no? Es muy fuerte. tienes razón Claro. en reflexionar al respecto, porque no solo es el tamalero, es el taxista, es quien compra y vende muebles, quien compra y vende cualquier otro producto, quien presta los servicios y no otorga un comprobante y a lo mejor todo lo maneja en efectivo, tiene tarjetas de crédito y paga en efectivo esas tarjetas de crédito. Sí, claro. Entonces, en ese momento ya está realizando operaciones que al no pagar impuestos puede caerse en este delito. Sí, sin ningún problema. Puede caerse. No podemos satanizar las operaciones y decir, pues todos los que hacen esta actividad o esta otra van a ser víctimas de entrar en cárcel. No, sin embargo, sí hay que prevenir qué es lo que estamos haciendo para poder corregir en su caso. La nueva ley antilavado dotará a la autoridad de nuevas y mejores herramientas para desintegrar los círculos viciosos con los que el crimen organizado adquiere bienes y servicios, además de que erradicará las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Claro, o sea, aquí como bien lo adviertes, Moni, y me parece muy atinado. Aquí, o sea, en ningún momento se está diciendo que definitivamente eso va para allá. Pero sí estamos diciendo que en un momento dado, si la autoridad quisiera ejercer sus facultades y decir, ¿sabes qué? Vamos a revisar esta parte, pudiera tipificarse. Así es. Toda vez que no es un contribuyente del impuesto, o como lo debería de ser,
y entonces no habría alguna justificación ahí de los recursos, de los ingresos. Sí, sobre todo si partimos del hecho que la Constitución señala, como ya lo sabemos, el artículo 31, fracción cuarta, que son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Claro. Entonces, yo estoy obteniendo un ingreso, dice, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Si la ley del impuesto sobre la renta me da la obligación de contribuir y no lo estoy haciendo, entonces estoy Así es, infringiendo. sí, estás fuera de la ley y eso se llama ilegalidad, ¿no? Para decirlo en su acepción, ¿no? Sí, aquí nada más aprovecho para que estemos también al pendiente de todas aquellas noticias que han salido en torno y que a veces no las relacionamos con el tema. Hace semana y media, 2 semanas, se hablaba de disminuir la informalidad. El presidente Enrique Peña Nieto hizo un acuerdo incluso con el sector productivo y con los obreros, a efecto de que haya, y los patrones sobre todo, a que se disminuya la informalidad. Entonces, todo está encaminado al mismo asunto. Sí, cierto, cierto. Ahora bien, hablamos del delito, Moni, en este caso específico, ¿cuál sería la normatividad que en lo particular se le aplicaría o cuál es la legislación aplicable al delito en particular? Sí, en principio ya habíamos mencionado el artículo 400 bis del Código Penal y hay algunos otros relativos que nos hablan incluso de que se van a incautar los bienes. El fundamental, porque ahí es donde se plasma el delito o el tipo, es el Código Penal Federal. Sin embargo, tenemos legislación complementaria que debe estarse atenta a ella. Y partimos de la que se publicó el año pasado, siendo precisos el día 17 de octubre del año 2012, fue publicada la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que la conocimos como la Ley Antilavado. Se publicó en esa época. Después tenemos, con fecha 22 de octubre del 2012, hubo una publicación que se llamó Lineamientos para la elaboración del Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Fue un pequeño manual que lo tienen que usar las instituciones del sistema financiero principalmente. Y luego, ya estamos en el 2013, ya a punto de finalizarse el plazo que daba la ley para publicar el reglamento, y justo el día que se venció el plazo, exactamente ese día, fue publicado por el Ejecutivo Federal el reglamento de la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este reglamento se hacen ya algunas aclaraciones en torno al tema del lavado de dinero, pero también, y como estamos hablando de la legislación aplicable y las publicaciones del Diario Oficial, tenemos con fecha 23 de agosto, que todavía estamos en agosto, está muy reciente esta publicación, la publicación en el Diario Oficial de las reglas de carácter general a qué se refiere la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El viernes. Así es, fue publicada el viernes, y con esto podemos decir que ya todos aquellos que realizamos actividades vulnerables tenemos ya todo el esquema para poder cumplir con la ley y con el reglamento. Y más adelante vamos a hablar un poquito al respecto. Claro que sí, nada más antes, Moni, ¿cuál es entonces, para que ya entramos entonces a lo que es esta ley que conocemos, antilavado? Está muy largo el nombre, ¿no? Nos cuesta inclusive ahí, Ley Federal para la Prevención, a lo mejor se me olvidó una palabra, Ley Antilavado. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Fíjate que el objeto está señalado en la propia ley en el artículo 2 y señala que es, ojo, proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar
operaciones o actos que involucren recursos de procedencia ilícita. Ese es el objeto. Y dice, a través de una coordinación interinstitucional que tenga como fines recabar elementos útiles para investigar, perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los relacionados en las estructuras financieras o con las organizaciones delictivas y evitar el uso de recursos para financiamiento de estos. Entonces, en principio, protege al sistema financiero y a la economía nacional. Ok, yo quiero saber ese dinero que tienes, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Sí? Así es. Y la economía nacional nos abarca a todos. Claro, sí, a todos. Aún aquellos que... productores, a los prestadores de servicio, a los comercializadores. Que por cierto, hay muchos que desde un principio estuvieron en su negocio y a lo mejor nunca les gustó un aula, nunca les gustó la escuela, son comerciantes exitosos, no conocen de leyes, apenas a lo mejor saben hacer unas operaciones aritméticas elementales, leer, también a ellos les aplica. Les aplica a ellos, exactamente, con o sin profesión. Así es, el hecho de que desconozcan, tengan o no conocimiento de la materia, no quiere decir que están fuera de esto, ¿no? Les es aplicable, por lo tanto, haríamos un llamado a todos nuestros amigos que nos están escuchando, que por cierto son muchos, o que tienen conocidos en estas actividades que ya dijiste que es parte del día a día, pues que se metan a ver qué es esto, ¿no? En qué consiste, si ellos hasta determinado punto, monto de sus operaciones y demás, están sujetos a alguna situación o normatividad específica, o lo pueden seguir haciendo comúnmente como siempre lo han hecho. ¿Sí? Sí, aquí lo que tratan estos ordenamientos que hemos mencionado es inhibir las operaciones en efectivo de preferencia. Y, por supuesto, que todas esas operaciones sean lícitas y pagando impuestos. Claro, sí, finalmente, pero tenemos aquí algunas preguntas más, Moni. Por ejemplo, mira, yo aquí tengo una que por ahí me la hicieron llegar anticipadamente algunos que escuchan nuestro programa. Algunas definiciones o precisiones que pudieran ser importantes o interesantes sobre esta ley antilavado, como le llamamos, y que a lo mejor nos puede pasar desapercibido. ¿Nos podrías apoyar al respecto? Claro que sí. Mira, tenemos lo que son llamadas las actividades vulnerables, es decir, aquellas que realizamos y que la ley marca como peligrosas, como que si las realizas en determinados montos, vas a cometer el delito. Entonces, nos señala las actividades vulnerables, las que realizan actividades las entidades financieras y otras personas también. También nos habla la ley de definiciones como avisos y señala que avisos son aquellos que se tienen que presentar como reportes que van a realizar las entidades financieras. Muy bien. También beneficiario o controlador. El beneficiario o controlador puede ser una persona o un grupo de personas que por medio de otra o cualquier acto obtiene un beneficio derivado de estos y es quien, en última instancia, ejerce los derechos de uso, de goce, de disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. Por ejemplo, ahí, yo compro un auto para mi esposa. Yo lo adquirí, finalmente quien lo va a utilizar es ella. Ella vendría siendo beneficiario controlador, que es el concepto que acabas de mencionar. Ajá, el beneficiario controlador, sí pudiera ser. ¿Es correcto? Así es. Okay. Entonces, también ejerce el control la persona moral, de una persona moral, pues ya estamos en el caso de una empresa. Una empresa va a tener le van a ejercer a esa persona moral control. ¿Quién? Un cliente, un usuario o aquel que lleve a cabo actos u operaciones y que estas operaciones sean vulnerables. La iniciativa consiste en la adición al artículo 12 bis de la Ley Federal de Extinción de Dominio, que faculta al Ministerio Público para detener provisional e inmediatamente los fondos o activos
y así evitar la fuga o desaparición de los recursos presuntamente vinculados a la comisión de delitos. Muy bien, entonces más adelante me gustaría ver si nos puedes apoyar con algunos ejemplos sobre esto, Moni. Pero entonces mira, estamos viendo acá entonces, Moni, cómo peligrosamente se conjunta aquí una disposición que si no se tiene cuidado pudiera traer problemas por otro. Por ejemplo, si hablamos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, por una parte tenemos que tú que eres el proveedor, vamos a pensar que habláramos de una agencia automotriz. Yo voy a comprar mi camioneta, mi auto, etcétera, que pudiera rebasar el tope y convertirse en una actividad vulnerable como las que comentabas, a lo mejor más adelante nos lo dices, y entonces ese proveedor está obligado a proporcionar cierta información y me va a solicitar a lo mejor por lo menos mi identificación, ¿no? Cómo te llamas, tus datos generales. Pero entonces entramos también en la combinación peligrosa que se puede dar por la violación que en ese manejo, por obedecer esta ley antilavado, pudiera incurrir ese proveedor o esa agencia de autos por pedirme esa información, porque a lo mejor no esté manejando esos datos confidenciales conforme lo establece la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y ya sabemos que en nuestro país desafortunadamente inclusive se ha escuchado que hasta por internet se venden las bases de datos, y que precisamente de ahí nace precisamente esta ley, a donde aparece información confidencial y sensible de todos los mexicanos, dónde vives, qué profesión tienes, cuál es tu cédula, etcétera. Entonces, estamos hablando, Moni, dime si estoy en lo correcto, de una combinación peligrosa que se puede dar precisamente derivado de la aplicación de estas dos leyes. Sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tenemos aparentemente de manera aislada la Ley Federal de Protección de Datos Personales y atinadamente lo mencionas, puesto que esta ley tiene como propósito el proteger efectivamente los datos de las personas, como pueden ser nombre, nacionalidad, domicilio, estado civil, incluso tipo de sangre o cualquier otro dato que sea propio de esa persona y que la ley protege el manejo de esos datos. Claro. Aquí muchas empresas no han cumplido con esta ley de protección de datos personales y baste con decir que es simple cumplir con ella. Si nosotros incorporamos una cláusula o una cláusula de confidencialidad, donde vamos a indicar el uso que le vamos a dar esos datos personales, con eso estamos cumpliendo. Sin embargo, no lo hacemos porque pensamos que es algo muy difícil, que nos lleva a problemas por no saber cómo resolverlo. Es muy simple, puedo colgar en mi página web esa cláusula. Puedo incorporar en la línea telefónica, mientras esperan a que se turnen las llamadas, hablar que estoy cumpliendo con esta cláusula, con esta normatividad de protección de datos personales, o en los contratos. Incluso lo puedo enviar por correo o adicionarlo en mi correo electrónico señalando que estoy cumpliendo y que para mayor duda remitirse a mi sitio web. Pero tienes razón, nos volvemos a el lavado de dinero y necesariamente si alguien vendió las bases de datos, es muy probable que haya un nexo entre quien posee esos datos y quien está llevando a cabo las actividades ilícitas, secuestro, trata, etc. Que es a los que se quiere eliminar con esta, o por lo menos disminuir a lo más posible con esta ley antilavado. Así es, entonces tienes toda la razón, están encaminadas a un objetivo común. Sí, y como bien lo comentabas, mira, a veces, por ejemplo, en el caso de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, que pudiera hacer lo mismo con esto, es a veces por desconocimiento, por pereza, por lo que tú quieras, o a veces porque pensamos, pues es una ley más, es letra muerta, no va a pasar nada, pero en este caso ya tenemos conocimiento que sí están aplicando multas, por ejemplo, en el caso de la Ley Federal de Protección de Datos. Sí, ¿no? A una farmacia, ¿verdad? Efectivamente. Ya le aplicaron, y entre otras que ya han sido sancionadas. Entonces sí hay que prepararnos
para evitar incurrir en esas Muy bien, sanciones. Moni, regresando a esto, ¿pudieras darnos algunos ejemplos? Porque mira, sí es muy interesante esta expresión o este concepto de las operaciones o actividades vulnerables, sí, que más bien sería como la parte delicada y lo que tendríamos que cuidar de no estar en una de esas para evitar todo este fincamiento de responsabilidades. ¿Algunos ejemplos que nos pudieras dar de estas operaciones? Sí, mira, me gustaría nada más agotar lo de la persona Adelante. moral, que tiene que ver con Adelante. lo que estás preguntando. En el caso de las personas morales, se puede incurrir en un delito cuando se controla a la persona moral. ¿Y cuándo se controla a la persona moral? En el momento en que se pueden imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, yo que poseo más del 50% del capital, puedo imponer decisiones. Y en ese momento estoy teniendo control de la persona moral. También puedo ejercer voto de más del 50% del capital social o puedo dirigir a través directamente o indirectamente de la administración de esa persona moral. Muy bien. Entonces, en ese sentido, yo puedo realizar actividades como controlador de esa persona moral, y si esa persona moral realiza alguna de las actividades vulnerables, puedo caer en el delito como controlador de esas. Que no forzosamente entonces el representante legal. No necesariamente. El representante legal puede tener alguna responsabilidad, Claro. pero los accionistas también pueden tenerla. Ok, en los términos que nos comentabas, por ejemplo, más del 50% de las acciones, por ejemplo, ya Voto, alcancen eso. así es. Ok, muy bien. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos ya a personas o actividades concretas, señalaremos a los notarios públicos. Los notarios públicos, cuando dan fe pública en el ejercicio de sus atribuciones de ciertas operaciones que son vulnerables, como por ejemplo la compra-venta de inmuebles. Esa es una actividad vulnerable. Otra actividad vulnerable, realizar operaciones con metales preciosos. Ya hablábamos hace rato del oro, también puede ser la plata o el platino. Si yo también compro, vendo, comercializo piedras preciosas como por ejemplo diamantes, aguas marinas, esmeraldas, rubíes, topacios, turquesas o zafiros, también. Ahora, si tengo relación de negocios entre quienes realizan esas actividades, no la hago yo, yo no lo comercializo, pero sí le presto el servicio, por ejemplo, contable, de auditoría, puedo también infringir la ley y estar ya cometiendo un delito. Es decir, como dicen en los juegos, lo que hace la mano lo hace la traza. Entonces, si mi cliente es de estas personas que realizan actividades vulnerables, yo también estoy realizando una actividad vulnerable. Entonces, en el momento que hay una actividad vulnerable, me protejo. ¿Y cómo me protejo? Presentando avisos, evitando el uso de efectivo. Esas podrían ser. Ahora, otra actividad vulnerable, las rifas, sorteos, venta de fichas o cualquier otro similar para realizar concursos. Pueden ser las dependencias de gobierno o pueden ser aquellas empresas que realicen juegos y sorteos en apego a la ley de juegos y sorteos. También quienes otorguen tarjetas de crédito, monederos electrónicos, de servicio, también están realizando operaciones vulnerables. Y si le queremos poner montos o valores, en el caso de las fichas o de los sorteos, estamos hablando de que esa actividad va a ser vulnerable cuando represente entre 325 veces el salario mínimo del Distrito Federal. Esto es el equivalente a 21,000 pesos con 21,047 pesos. En el caso de tarjetas de crédito o de servicios, cuando sean de 52,131 pesos. Esto es en veces de salario mínimo. Significa que el año siguiente, si cambia el salario, se van a ajustar estos montos.
Las empresas deben comenzar a preparar e identificar las áreas donde tendrán que cumplir con las nuevas obligaciones de la ley antilavado de dinero para evitar caer en esa sanción. Tarjetas prepagadas como las fichas Amigo. En ese caso, cuando la operación sea de 41,770, cheques de viajero, 41,770, operaciones de mutuo, hablamos de préstamos, sí, ¿verdad? Estas también va a tener que identificarse al deudor. No importa el monto, se tiene que identificar al deudor. Y en el caso de venta a crédito de mercancías con o sin garantía, también se tiene que identificar al deudor. Ya hablé de algunos montos y nuestros amigos se preguntarán, bueno, yo no vendo tarjetas prepagadas, no llega a la esquina un automovilista y me dice, dame una ficha de 41,770 pesos. A duras penas una de 100, ¿no? Así es. Sin embargo, el reglamento y las reglas aplicables, generales, las reglas generales para la aplicación de la ley antilavado, ya me están diciendo que pueden ser acumulativas. Entonces, está bien, ese comerciante que vende fichas Amigo vendió 10,000 en este periodo. Es una actividad vulnerable, sin embargo, todavía no ha llegado a los 41,000. En el mes de febrero, otros 10,000, ya lleva 20. Para el mes de julio ya lleva 50,000. De modo que esa actividad tiene que ser reportada en el momento en que acumuló el monto señalado por la ley. Porque cuando surgió la ley, pues todos nos sentíamos excluidos, sí, claro, de la misma, sí, como te lo menciono. Sí. O un cheque de viajero, pues los cheques de viajero solo los emitimos por política en la empresa o los autorizamos por 10,000 pesos o 15,000 pesos. Sí, pero ¿con cuántos cheques de viajero vamos a llegar a los 41,000? 4. Cuando se acumulen, entonces se tiene que reportar la operación. ¿Es por año? Es por ejercicio, sí. Ok. Empieza el otro borrón cuenta nueva. Así es. Entonces, también en la venta de crédito, decíamos, se tiene que identificar al deudor. Ahora, menciono otras actividades que también señala la ley antilavado, para que veamos en dónde encaja mi ejemplo, en dónde encaja mi caso, o el de mi familia, o el de mi cliente. Servicios de construcción. Ya habíamos hablado también de la enajenación de metales preciosos, sí, enajenación de obras de arte, vehículos nuevos o usados, el blindaje de vehículos, traslado o custodia de valores y los servicios profesionales independientes que se presten a cualquiera de estas actividades vulnerables. Estoy hablando de un contador público, de un auditor, de un abogado, incluso pudiera ser de un médico o cualquier otro servicio profesional independiente que se preste a las personas o empresas que realizan actividades vulnerables. Sí, como bien lo decías, inclusive el de sistemas, a lo mejor alguna asesoría en cuanto a la construcción de alguna planta de alguna de estas propiedades de estas empresas. La implementación de un sistema informático para control de inventarios, etcétera. Si es de estas actividades vulnerables a quien les estoy prestando el servicio, me es aplicable la ley. Ahora fíjate, otras actividades, las operaciones que realizan los notarios públicos, los corredores públicos, las asociaciones civiles o sociedades sin fines de lucro, los agentes o apoderados aduanales, los arrendadores, y aquí en los arrendadores también nos metemos con el hecho de la ley de extinción de dominio. Fíjate, aquí estamos enlazando también esa ley de extinción de dominio que en México ya la tenemos, en la Ciudad de México está implementada y en algunos otros estados ya le están llevando a cabo esa legislación de extinción de dominio. ¿Es cierto? Cuando se realice en un inmueble actividades ilícitas como la que habíamos mencionado de lavado de dinero, como la trata de personas, narcotráfico, terrorismo, el inmueble donde se estén realizando esas operaciones
va a ser incautado y va a extinguirse esa propiedad esa propiedad de dominio en favor de la entidad. ¿Puedo entonces yo, arrendador, perder mi inmueble? Sí. Por ello, hoy más que nunca, amigos que tienen en arrendamiento inmuebles, hay que tener un estricto control de con quién realizamos las operaciones. Claro. E incluso podemos en determinado momento incorporar alguna cláusula donde nos protejamos, pero independientemente de que tengamos ese contrato, si nosotros no hacemos una buena selección del arrendador, podemos perder nuestro inmueble. Delicadísimo, ¿verdad, Moni? Delicadísimo. El tiempo se nos está agotando, Moni. Me gustaría, aquí me queda una última pregunta y otra que me están haciendo llegar aquí unos amigos en el PIB. ¿Existen algunas restricciones al uso de efectivo? Sí, fíjate que hay en la misma ley de antilavado, concretamente en el artículo 32, nos señalan que queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar o aceptar la liquidación, el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos en los supuestos siguientes. 1. Constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles hasta por un valor del equivalente a 8,025 veces el salario mínimo. Estamos hablando, si voy a transmitir los derechos de un bien inmueble, a partir de 519,669. ¿Cuánto cuesta un departamento? Claro, sí. Una casa, un terreno, aquí en Avenida Reforma. Claro, o sea, en términos generales estaremos diciendo que muy poquitos se salvarían, ¿no? Así es, entonces, si es menor a este monto, no hay inconveniente, pero si es superior, no se puede realizar con efectivo. Porque entonces es una situación ilícita. Se incurre en el delito, ¿sí? Es decir, si está prohibido, significa no está permitido. Exacto. Lo llevé a cabo, entonces ya incurrí configura en el delito y por tanto puedo ser sancionado. La transmisión de propiedad sobre vehículos nuevos o usados. Hablo de 3,210 veces el salario mínimo. Tampoco se puede realizar con efectivo. Y esos serían algunos ejemplos. Claro, sí. A mí me gustaría, como mencionas, ya tenemos agotado el tiempo. Adelante, voy a mencionar alguna normatividad internacional que algunas vienen desde el año 2003. Desde el 2003 México ya ha firmado acuerdos para inhibir las operaciones de lavado de dinero. Voy a mencionar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Voy a mencionar el Reglamento Modelo sobre delitos de lavado de activos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves. Voy a mencionar las 40 recomendaciones de la GAFI, del Grupo de Acción Financiera sobre lavado de activos, y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que esta es de México. Ya habíamos hablado del Código Penal. Sí. También se modificaron nuestras leyes federales internas, entre otras, la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, y algunas disposiciones de la, ya habíamos mencionado, la Ley General de Organizaciones y Actividades de Crédito, concretamente para las casas de cambio, etcétera. Entonces, aquí, por mencionar algunas, hablamos de la Convención de las Naciones Unidas que mencioné. Esta es la convención que se llevó a cabo en Palermo, Italia, y en esa convención México firmó en el año de octubre de 2002, y se ratificó en México en marzo de 2003, y en el Diario Oficial fue publicada el 11 de abril de 2003 esta Convención de Palermo, y ahí
el orden jurídico interno se basa en 4 conductas. Una, todas ellas son conductas delictivas. Y si nosotros escuchamos estas, vamos a encontrar un clic en nuestra legislación aplicable nacional. Y dice, conductas delictivas, la participación en un grupo delictivo organizado. Ah, claro, si yo estoy robando, si estoy secuestrando, entonces estoy participando en ese grupo delictivo. Y como no lo hace uno, entonces más de 3 personas ya es un grupo delictivo organizado. Siguiente, se penaliza el blanqueo del producto del delito. Es decir, aquellos que realizaron esas conductas delictivas, secuestro, trata, narcotráfico, para poder legalizar sus recursos, blanquean el dinero. ¿De qué manera? Ponen una empresa, le van a inyectar recursos y esa empresa va a prestar un servicio. Pensemos en una clínica médica, pensemos en un servicio de verificación de vehículos o cualquier otro. Entonces, allí se está blanqueando. ¿Por qué? Porque lo están trayendo de un origen que desconocemos y ese sería otro. Ahora, la corrupción, ahí ya están involucrados funcionarios públicos. Si hay corrupción, entonces también se infringe la conducta, ya es delictiva. Y, en su caso, la obstrucción de la justicia. Quiero ocultar y por tanto presto mi casa para que allí se lleve a cabo el almacenamiento del efectivo. Entonces, vamos a encontrar incluso que hay una cooperación internacional para que incluso haya asistencia jurídica recíproca, hay acuerdos multilaterales, se legisla en varias jurisdicciones, hay testigos protegidos, hay protección a las víctimas, hay cooperación de autoridades, círculos científicos y académicos, intercambio tanto de información como de legislación, reducción de oportunidades para los grupos delictivos, y ahí es donde entra la disminución o la eliminación del secreto bancario. Cuando hay estos delitos, el secreto bancario desaparece. En fin, hay una serie de información que podemos hablar de ella. Aquí yo los invito a nuestros amigos a que nos remitamos a estas publicaciones que hubo en este mes de agosto. Hablábamos del reglamento y de las reglas generales y les mencionaba, ahí nos señalan que ya son acumulativas las operaciones. Como decías, ¿no?, en el ejemplo. En este periodo, las empresas deben identificar a la persona encargada del cumplimiento de estas obligaciones, realizar un inventario de actividades para detectar la vulnerabilidad e ir estableciendo políticas y procedimientos para identificar a sus clientes y dar los avisos relativos. Hay, en el caso de las reglas generales, algunos anexos y donde ya nosotros podemos ver en esos anexos, ¿entro o no entro? Entonces sí, yo les invito a nuestros amigos a que acudamos a esta normatividad para que podamos aplicar y salvarnos de estos delitos. Bueno, y el reglamento se publica el 16 de agosto, por ahí una disposición que refiere su aplicación a partir de septiembre, más o menos. Así es, entonces ya estamos prácticamente con el septiembre en puerta. Ya va a ser aplicable, tenemos unos cuantos días para ponernos al corriente en esta normatividad y sobre todo estar preparando nuestros avisos, controlando nuestras operaciones, porque a pesar de que nosotros pensemos, bueno, pues somos tantos los que realizamos estas operaciones que entre tantos, ¿cuándo me van a descubrir? Recordemos, ya lo mencionabas, el IDE es un impuesto de control. Y en ese IDE se habla de manejo de efectivo.
¿Cuánto voy a realizar de operaciones con manejo de efectivo? La misma institución del sistema financiero me lo va a reportar en los estados de cuenta, sí. Y en el año también me lo reporta, de modo que si yo ya sobrepasé el manejo de efectivo y mi actividad es vulnerable, vendo oro, vendo plata, presto servicios a estas empresas con entidades con operaciones vulnerables, compro, vendo inmuebles, vendo vehículos o presto los servicios a estos, en ese sentido sí debo estar preparado. Caray, pues se nos ha acabado el tiempo, Moni, nada más una última pregunta. Aquí varias personas en el Twitter te mandan a felicitar, muchas felicidades por tu exposición brillante, pero también aquí hay una pregunta, Moni, y más tiene que ver con tu punto de vista al respecto, y con esto cerraríamos. La intención es disminuir precisamente estas actividades ilícitas, ponerle por ahí un muro a la delincuencia organizada y ver de qué forma se puede, de alguna manera descubrir para sancionarlos de manera adecuada, ¿no? Pero en esa intención pues, estamos todos involucrados. Entonces, en un momento dado realizamos operaciones, tenemos que mandar información, tenemos que proporcionar información y demás. O recabar de nuestros clientes. O recabarla de nuestros clientes, como bien lo señalas, lo cual es todavía muchísimo más delicado, ¿no? Entonces, aquí la pregunta general es, ¿tú piensas, Moni, al final, todos le vamos a entrar, a algunos no nos gustó mucho, a lo mejor a los otros sí, vamos a apoyar, a lo mejor con algunas críticas como todo? ¿Crees que al final el resultado, desde tu punto de vista, sea el que se espera en cuanto a disminuir precisamente estas actividades? Fíjate que es muy cuestionable y válido lo que preguntas. Definitivamente, en el momento en que sabemos que la conducta que estamos realizando es vulnerable, tendemos a alertarnos nosotros, los de a diario, los que compramos, vendemos, prestamos servicios, los cautivos, los que estamos cautivos, quienes a veces no estamos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, pero manejamos efectivo. Entonces, somos nosotros quien debemos estar alertas en su caso, cumplir o no con estas situaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos pensar que a nivel mundial existe el propósito de inhibir o disminuir las actividades ilícitas, el terrorismo, el secuestro, el lavado de dinero, el cobro de piso, la trata de personas, los estupefacientes, etcétera. Todo esto se pretende inhibir, sí. ¿Por qué? Porque vamos a castigar con cárcel. ¿Y quién quiere ir a la cárcel? Nadie, ni siquiera quienes realizan verdaderamente estas actividades. Nosotros corremos el riesgo y para poder evitar ir a la cárcel hay que cumplir. ¿Cómo? Presentando los avisos. ¿Cómo? Guardando, recopilando información de nuestros clientes y conservándola incluso hasta 5 años o más, según corresponda. ¿Van a disminuirse esas actividades? La respuesta sería quizá poco a poco, pero el propósito a nivel mundial existe y México es parte de ese propósito y, por supuesto, ya se modificaron leyes, probablemente habrá otras más que modificar, pero todos estamos en el mismo camino, la disminución o la eliminación de estos delitos. Muy bien, Moni. Muchísimas gracias, hemos terminado, no me gustaría que te fueras, aquí hay algo para ti, me voy a permitir, antes de concluirlo, darle una lectura. Dice: GBA, Consultoría y Capacitación SC, se enorgullece de entregar el distinguido reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México a la CPC Mónica Isela Galindo Cosme, por su destacada trayectoria profesional y su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la contaduría pública en México. Firman Contador Público Ángeles Mandujano López y CPC Andrés Ávila García. Agosto del 2013, Moni. Muchísimas gracias por tu participación en este programa. Y bien, amigos, muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos concluido esta emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Espero volvernos a ver en una siguiente emisión. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.